¿Sabías que hay crímenes tan raros que ni hoy tienen explicación? Escucha esto. Un asesino en Nueva Orleans que solo perdonaba a los que tocaban jazz. Un tipo que imprimió millones de billetes reales sin tocar un banco. Jack el Destripador, que mataba con precisión quirúrgica y luego se burlaba por carta. Un robo de película donde un tren lleno de dinero fue desviado sin disparar una sola bala. Una mina de oro que hizo millonarios, pero no tenía ni una onza de oro real. El único secuestro aéreo no resuelto en Pierce EUA, donde el ladrón saltó del avión y desapareció para siempre. Y un caso en Suecia donde encontraron un cuerpo sin sangre y una cuchara con restos humanos. Sí, como un vampiro real. Estos son algunos de los crímenes más misteriosos de la historia, y ninguno tiene una explicación definitiva. ¿Cuál crees tú que es el más loco? Dale like, comenta tu favorito y síguenos para más misterios reales. Caso 1. El asesino del jazz. En 1918, la ciudad de Nueva Orleans fue aterrorizada por un misterioso asesino nocturno. Este individuo irrumpía en casas mientras sus víctimas dormían y las atacaba con un hacha, muchas veces usando una que encontraba dentro del mismo hogar. Lo más inquietante, nunca robaba nada. Casi todas las víctimas eran comerciantes italianos. Semanas después, un periódico recibió una carta firmada por el hombre del hacha, donde advertía que regresaría un martes por la noche. En su mensaje, dejó claro que perdonaría a quienes estuvieran tocando música jazz en sus casas. En respuesta, esa noche la ciudad entera sonó a jazz. Cada hogar, cada esquina. Nadie durmió. Y curiosamente, el asesino no volvió. Nunca se supo quién fue, ni por qué mató. Su identidad quedó en la sombra, y su leyenda marcó para siempre la historia de Nueva Orleans. Caso 2. El hombre que imprimió dinero sin asaltar un banco, Alves dos Reis, un ciudadano portugués, protagonizó una de las estafas más sorprendentes del siglo XX. Sin necesidad de un arma ni de entrar a un banco, logró inundar la economía de Portugal con millones en billetes totalmente auténticos, pero ilegales. ¿Cómo lo hizo? Falsificó un contrato que aparentaba ser del Banco Central de Portugal, el cual supuestamente le autorizaba a imprimir dinero. El documento era tan convincente que incluso engañó a la empresa alemana encargada de producir los billetes oficiales. En total imprimió unos 200 millones de escudos. Con ese dinero compró negocios, bancos y vivió como millonario. Incluso estuvo cerca de tomar el control del propio Banco Central. Sin embargo, la repentina abundancia de billetes levantó sospechas. Las autoridades investigaron, descubrieron el fraude y en 1925 lo arrestaron. Así terminó una estafa que casi hunde la economía de un país. Caso 3. El asesino que dejó su nombre escrito en la historia Londres, 1888. En sus calles oscuras comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres brutalmente asesinadas. Les degollaban con precisión quirúrgica y en algunos casos les extraían los órganos internos, como si el asesino supiera de anatomía. Las víctimas compartían un perfil. Eran mujeres que ejercían la prostitución en los barrios pobres. La policía, presionada por el miedo público, lanzó una gran investigación, pero nunca logró identificar al culpable. Fue entonces cuando llegó una carta a la comisaría, escrita con frialdad: "La próxima vez mataré de forma más horrible". Firmada, Jack el Destripador. Ese nombre, nacido del propio asesino, quedó grabado para siempre en la historia criminal. Y hasta hoy, más de un siglo después, sigue sin saberse quién fue el autor de esos crímenes. Un misterio que, quizás, jamás se resuelva. Caso 4. El atraco más audaz del siglo 1963. Un tren postal viajaba desde Glasgow hacia Londres con una fortuna a bordo. Sin armas ni violencia, un grupo de ladrones ejecutó uno de los robos más meticulosos del siglo XX. Alteraron las señales del tren para hacerlo detenerse en un punto exacto. Allí, abordaron el convoy y se llevaron solo un vagón, el que contenía el dinero. Más de 2.6 millones de libras desaparecieron esa noche. Hoy equivaldrían a más de 200 millones de dólares. Después del golpe, se refugiaron en una granja, creyendo que lo habían logrado. Pero un descuido les costó caro. Dejaron pistas que la policía rastreó una por una. Así, los miembros de la banda fueron cayendo,
excepto uno. Ronnie Biggs, uno de los ladrones, logró fugarse de prisión y huir a Brasil, donde vivió por años como prófugo célebre. Este asalto pasaría a conocerse como el gran robo del tren Caso 5, el oro que nunca existió. A principios de los años 90, una pequeña compañía canadiense llamada BreX sorprendió al mundo al anunciar un hallazgo impresionante: enormes depósitos de oro en Indonesia. La noticia causó una revolución en el mercado financiero. Las acciones de la empresa se dispararon y miles de inversionistas pusieron su dinero sin pensarlo dos veces. Pero todo era una farsa. El geólogo de la compañía, Michael de Guzman, había manipulado las muestras de tierra añadiendo polvo de oro para hacerlas parecer legítimas. Durante años logró mantener el engaño. Finalmente, en 1997, la verdad salió a la luz. Las acciones de BreX colapsaron hasta llegar a cero. Se esfumaron más de $6,000 millones. Afligido, Michael saltó desde un helicóptero en pleno vuelo, quitándose la vida. Así quedó marcado uno de los fraudes más escandalosos en la historia de la minería. Caso 6. El hombre que desapareció en el aire. Un día antes de Acción de Gracias, el 24 de noviembre de 1971, un hombre con un maletín abordó un vuelo comercial entre Portland y Seattle. Usó el nombre Dan Cooper. Ya en el aire, entregó una nota a una azafata. Afirmaba tener una bomba. Exigió $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Las autoridades accedieron. Al aterrizar, permitió que los pasajeros descendieran. Solo quedaron a bordo algunos miembros de la tripulación, y su plan aún no había terminado. Poco después, el avión volvió a despegar. En algún punto entre las nubes, Dan Cooper abrió la compuerta trasera y saltó al vacío con el dinero. Nunca volvió a saberse de él. No se encontró su cuerpo, ni el paracaídas, ni el botín. Los medios, por error, lo llamaron D.B. Cooper, y bajo ese nombre pasó a ser leyenda. Su huida sigue siendo el único secuestro aéreo no resuelto en la historia de Estados Unidos. Caso 7. El vampiro de Atlas. Era 1932 en Estocolmo. Tras varios días sin saber nada de Lili Lindström, las autoridades decidieron ingresar a su departamento. Allí la encontraron, sin vida. La escena dejó a todos desconcertados, no solo por la muerte en sí, sino por un detalle que heló la sangre de los investigadores. El cuerpo de Lili no tenía ni una gota de sangre, pero eso no fue lo más perturbador. Cerca del cadáver había una cuchara con restos de sangre humana. ¿Qué significaba aquello? La policía comenzó a sospechar que el asesino no solo había matado, sino que posiblemente había bebido su sangre. ¿Cuál de estas historias te dio más miedo o curiosidad? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like, comparte el video y suscríbete para más historias increíbles. Gracias por ver. Hasta la próxima.